Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este libro que es de David Graeber, que es una historia alternativa de la economía. Uno de los mejores libros que se podrán leer, o por lo menos para mí es uno de los mejores, obviamente depende del gusto. Si piensan que hay otros mejores, los pueden dejar en los comentarios. Normalmente, pues paso los apuntes que yo tomo en el cuaderno sobre el libro de manera digital para poder hacer el video. Pero pues he estado haciendo unos videos largos y no tengo tanto tiempo de editar. Así que el día de hoy voy a leer directamente los apuntes. Pues si te interesa el video, ojalá aprendas algo. Y pues si no te parece tan interesante que yo esté leyendo los apuntes, pues entendible. Comenzamos entonces con esta historia alternativa de la economía de David Graeber. Es un antropólogo. Entonces comencemos con el primer capítulo que titula De la experiencia de la confusión moral. El libro comienza hablando sobre la ocasión en que el autor conoció a una chica en una fiesta en un determinado punto. Llegaron a la discusión del FMI. Allá hay video del FMI y de hecho lo hice por este libro. Ella no lo conocía, pero pensaba que uno debía pagar sus deudas, lo que lo llevó a pensar sobre esa creencia. Para empezar, en los 70 los nuevos yacimientos petroleros de la OPEP generaron ganancias enormes que fueron puestas en bancos occidentales. No sabían qué hacer con tanto dinero, por lo que convencieron a dictadores de endeudarse a intereses muy bajos y luego fueron muy altos, lo que llevó a muchos países a una deuda eterna, donde sin importar cuánto dinero se dé, el interés compuesto evita que la deuda termine, lo que conlleva a que el FMI, luego de la crisis de la deuda latinoamericana, llevará a los países pobres a abandonar la subvención de alimentos para poder refinanciar su deuda. En el canal ya hay videos sobre la crisis de la deuda latinoamericana y pues en este momento el autor nos está dando un aporte de esa crisis y es que los intereses a los que prestaron el dinero que se prestó, normalmente si usted se endeuda, a usted le prestan a unos intereses fijos, no sé, 3, 5, 10, 20, 30%, pero no varían. En este caso los intereses sí variaron. Y el problema fue que se endeudaron a unos intereses muy bajos y cuando a ellos les convino, como ya vimos en ese video, pues los aumentaron y pues trajo bastantes problemas para Latinoamérica. En Madagascar, los recortes eliminaron el programa que evitaba la proliferación de la malaria, lo que llevó a 10.000 personas a la muerte. Entonces aquí el autor está reflexionando sobre qué tan legítimo es pagar esa deuda, teniendo en cuenta primero que se aumentaron los intereses con el tiempo, cosa que en muchos casos no suele suceder, y lo otro, que por pagar esa deuda se eliminó esa vacuna o esos programas que evitaban la malaria en Madagascar y esto llevó a 10.000 muertes. El concepto de deuda es muy flexible, por ello se usa a conveniencia. Alemania tuvo que pagar una suma enorme por la Primera Guerra Mundial, una agresión conlleva una compensación. Pero países de lo que se ha denominado tercer mundo pagan deudas a otras naciones por haberse liberado de su dominación, de su represión. Exactamente, o sea, aquí estamos hablando de la deuda alemana, que como ya hemos visto en otros videos, o por ejemplo con Keynes, en las consecuencias económicas del Tratado de Versalles, no me acuerdo cómo se llama el libro, las consecuencias económicas de la paz. Él plantea que pues los intereses, o bueno, toda la indemnización que le cobraron a Alemania, pues era desmedida y eso iba a generar problemas y pues Segunda Guerra Mundial. Oh, sorpresa. Pero en este caso, entonces ya el autor está diciendo, estamos hablando de que hay poblaciones que pagan deudas que ni siquiera adquirieron ellos, sino que es porque se liberaron. O sea, estás pagando por ser libre. En fin, Madagascar paga deuda que se usó para construir carreteras, puentes, etcétera, que los franceses querían construir. Obras que nunca fueron aprobadas por la población. Todo lo contrario. Cuando en 1947 se alzaron contra los impuestos creados para financiar estas obras, más de medio millón de malgaches fueron masacrados. Es decir, primero no aprobaron el endeudamiento, no querían esa infraestructura, protestaron, protestaron contra ella, fueron masacrados por protestar contra ella y ahora están pagando la deuda fuera de eso.
Entonces ahí es donde la reflexión del autor en cuanto a la deuda, y por eso comienza con esa conversación con la chica. Es decir, qué tan legítimo es pagar las deudas en algunos casos. Cuando Haití hizo lo propio por su libertad, se le impuso una deuda tan grande que lo llevó a la miseria. Por otro lado, la deuda estadounidense relacionada con gasto militar se emite con bonos del tesoro que tienen Alemania, Taiwán e incluso China, y con ello están a disposición de los intereses estadounidenses. A pesar de lo que piensan muchos que dicen que Estados Unidos va a caer y China lo va a reemplazar, pues el hecho de que China tenga tanta deuda de estadounidense lo liga a los intereses estadounidenses. En 1720, las condiciones de las cárceles de deudores escandalizaron a los ingleses. Los aristócratas tenían criados, bebían vino, mientras los pobres morían de hambre. En la actualidad, Estados Unidos sería el deudor aristócrata y Madagascar el pobre. Una analogía para explicar lo que acabamos de mencionar. La deuda ha generado discusiones desde hace miles de años. En la antigüedad era común que una rebelión cancelara las deudas y eliminara la evidencia de las mismas. Los prestamistas en el caso de los brahmanes eran vistos como la forma en que funcionaba. En el caso europeo, los prestamistas eran condenados en la Edad Media. En la India, si el deudor no pagaba, reencarnaba como sirviente de su acreedor o como su buey. En Japón, una historia del siglo VIII habla de un prestamista que luego de morir se convirtió en un monstruo y solo pudo morir tranquilo cuando su familia canceló las deudas y donó su riqueza. Es decir, hay varias formas en que la civilización, o distintas civilizaciones más bien, han visto la deuda. En algunas ocasiones como algo bueno, o en algunas ocasiones como algo malo. Aunque la moraleja de la historia de esta japonesa parece contradecir esto, era el deudor el que regresaba a pagar. Es decir, no es como vimos en el video de El dinero de la Edad Media, bueno, y ya lo hemos visto con otros videos, que la usura era penalizada y era, si usted, digamos, era usurero, pues iba al infierno, luego se iba al purgatorio, en fin, la evolución que tuvo eso, sino que en este caso el que tiene que pagar no es el que prestó el dinero, es el que lo debe. Si pagar es una obligación moral, la justicia y la moral entonces, pregunta el autor, están ligadas a lo económico. El siglo XXI vivió un evento crucial. Aparecieron supuestas innovaciones bursátiles donde se derivaban e intercambiaban deudas que terminaron empaquetadas bajo una promesa poco probable de pago que en caso de que un conglomerado se hundiera, sería rescatado y así fue. El rescate de la crisis de 2008 fue especial. Los estadounidenses por primera vez creyeron que los que debían ser salvados eran los endeudados, no los bancos. Una nación que desde la colonia pensaba que había que pagar sí o sí, una de las últimas naciones en adoptar la ley de bancarrota, no estuvo de acuerdo con el rescate y con la deuda creciendo, surge la pregunta, ¿cuándo será la próxima? ¿Y la gente aceptará otro rescate? Bueno, un primer capítulo bastante interesante. Evidentemente, pues yo tomo algunos apuntes del libro, pero créanme, si se leen el libro va a ser mucho mejor que estos apuntes, pero pues hago lo mejor que puedo. Entonces, segundo, el mito del trueque. Apuesto que ustedes creen que el trueque es anterior a el dinero, ¿no? Eso nos contaron Adam Smith y una serie de economistas, que es trueque y como un sentido como medio evolutivo, muy siglo XIX, pero que todavía perdura, que piensan en que hubo trueque, luego hubo cierto, bueno, por ejemplo, el que dice Anna Smith, que luego que la sal, que los metales y que no sé qué, que el dinero, como ellos lo piensan como algo evolutivo, pero en realidad, pues eso es un mito y esa historia en algunos autores pues no tiene sustento, ni siquiera demuestran de dónde sacaron la evidencia para decir eso, y en otros pues simplemente, pues como todo en la historia, cada vez se descubren nuevas cosas y el autor está planteando lo que se sabía actualmente. Entonces entremos en ese capítulo para que vean cómo ha cambiado la cosa. ¿Sí estoy grabando? Sí. La diferencia entre una obligación con alguien y una deuda es que una requiere dinero. La historia de la deuda va entonces ligada al dinero. De hecho, las tablillas mesopotámicas tienen crédito, deuda a pagar con cereales y plata.
Por ahí hace poquito, bueno, fue el video anterior, ya subí un video hablando precisamente de Mesopotamia, por si lo quieren ver. Los economistas han dejado a la deuda en segundo lugar y se han centrado en la moneda, porque los vestigios del crédito son más escasos. En comunidades la deuda puede servir como transacción sin necesidad de dinero, pero los economistas se han encargado de relatar un planteamiento donde lo primero es el trueque, aunque no haya pruebas de ello. Y segundo, es ineficiente y por ello el dinero es un supuesto paso hacia una mayor facilidad de intercambio. Desde Aristóteles, pasando por Adam Smith y Joseph Stiglitz, premio Nobel, si no estoy mal, se ha imaginado esta evolución. Y por supuesto, cuando Colón llegó a América, se asumió que había un Estado que emitía, aunque luego John Locke y Smith plantearon que el Estado nació para proteger la propiedad privada y que junto con el dinero y el mercado existieron antes de las instituciones. De allí deriva también el planteamiento de la naturaleza humana de comerciar, supuestamente, que hay pocas evidencias, o por lo menos las evidencias que tenemos ahora podrían contradecir, digamos, esa naturaleza de comerciar, ya que hay poblaciones que no comercian, o por lo menos no con un interés monetario. Ya donde quiera que se vaya, esta historia se encuentra. Cita. La historia, pues, está por todas partes. Es el mito fundacional de nuestro sistema de relaciones económicas. Está tan profundamente arraigado en nuestro sentido común, incluso en lugares como Madagascar, que la mayoría de los habitantes del planeta sería incapaz de imaginar cualquier otro posible origen del dinero. El problema es que no hay pruebas de que alguna vez ocurriera así, y sí un montón de pruebas que sugieren que no. Fin de la cita. Por lo menos Adam Smith no tenía fuentes disponibles del funcionamiento de los nativos americanos, pero los demás simplemente decidieron ignorar la evidencia. Stanley Jevons, por ejemplo, ignoró a Lewis Henry Morgan, donde se describía a los iroqueses acumulando los bienes en un lugar y luego repartiéndolos. Nadie intercambiaba nada. En palabras de Caroline Humphrey, nadie ha descrito un solo ejemplo real de trueque y la evidencia etnográfica lleva a pensar que nunca existió algo así. Es decir, Adam Smith, digamos, no tenía esa información de culturas más primitivas o nativos o como le quieran decir, pero pues luego de Adam Smith la investigación, la evidencia ha avanzado mucho y aún así se niegan a aceptar la evidencia y siguen con el planteamiento de una historia del dinero que no tiene sustento en muchos casos. Ello no implica entonces que no haya existido trueque, solo que nunca se empleó dentro de una aldea como lo describió Smith. Los Nambiguara de Brasil hacen un ritual cuando van a comerciar, que parece un conflicto. Las mujeres son escondidas y cuando se acepta el intercambio, no se entrega, sino que cada uno le quita el objeto al otro. Y los Gumwingu de Australia hay una especialización por grupos y así intercambian subproductos. El ritual de los Wawingu incluye violencia y sexo con personas que posiblemente no volverán a ver. Entonces, ¿por qué la economía sostiene que se busca el mejor arreglo sin incluir guerra o sexo? Es importante para la existencia de la disciplina económica, pero el caso de los pastún de Pakistán, si bien en general se busca intercambiar cosas dispares, un gran logro sería conseguir algo más valioso que lo que uno entregó. Y como son intercambios con personas desconocidas, no habrá quejas posteriores. Es decir, aquí lo que el autor está planteando es que el intercambio en muchas ocasiones, y lo muestra en tribus actuales, no siempre es como lo pensamos nosotros de un intercambio comercial beneficio, 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 en el que usted se beneficia y yo me beneficio con el intercambio, sino que en muchos casos hay poblaciones indígenas que en ese intercambio incluyen violencia, incluyen sexo con comunidades. Por ejemplo, en ese momento, si no estoy mal, él describía una comunidad que lo que hace es que las mujeres se van con los hombres de esa otra comunidad y las mujeres de esa comunidad vienen a esta. Y entonces, además de intercambio económico, comercial o como le quieran llamar, hay un intercambio que no es muy comercial, que digamos.
Y con nativo de Pakistán lo que está diciendo es que ese intercambio que ellos hacen es como yo intercambio con usted, pero entonces yo como que trato de sacar más beneficio de ese intercambio del que usted va a tener. Sigamos. Hay razones entonces que llevan a pensar que el trueque no es tan antiguo, sino más bien moderno. Se ve en civilizaciones que conocen el dinero. El trueque lo reemplaza en caso de no tenerlo. Por ejemplo, una cárcel usa cigarros para intercambiar en ausencia de dinero. Aquí el autor está argumentando entonces que el trueque no es anterior al dinero como se pensaría, sino posterior. Es decir, cuando usted piensa en trueque, pensemos en que yo le voy a intercambiar este libro de David Gray por un carro. Entonces usted va a decir, no, pero es que el carro vale más que un libro. Entonces eso implica que usted ya tiene un sistema monetario en la cabeza. Entonces, si el trueque, si estamos hablando de un trueque anterior al dinero, usted no podría tener ese pensamiento monetario en su cabeza. Entonces usted podría decir así, tenga el libro y usted deme el carro. Pero nosotros lo que pensamos es, no, es que el carro es más valioso, pero porque tenemos un sistema monetario en la cabeza. Entonces ahí es donde el autor está planteando de que el trueque es posterior al dinero, porque ese trueque implica tener en la cabeza, como pasó en la Edad Media, o por ejemplo, luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania, con todo lo que le pasó y tenía que pagar deudas y no sé qué, hizo intercambios con algunos países que fueron trueque, es decir, no eran dinero como tal, sino que así, comerciaban, pero de otra manera. Pero que tenían en cuenta cuánto valían esos, digamos, esos bienes y servicios que iban a intercambiar. ¿Por qué tenían en cuenta cuál era el valor de esos bienes y servicios que iban a intercambiar a pesar de que no iban a intercambiar monetariamente? Porque tenían un sistema económico en la cabeza. Si el trueque fuera como lo describe Adam Smith y como lo han hecho otras personas, no tendrían que tener un sistema económico en la cabeza, sino que el trueque sería, yo le doy este libro, usted deme ese carro, luego lo que pasa en Una esposa de mentira, ¿no? Que el man le dice que le cambia no sé cuántas gallinas, que por el carro, y el man le dice que no. Pues porque le dice que no, porque sabe que el carro es más valioso. Pero si no hay un sistema monetario, no hay una cosa más valiosa que otra. En fin, sigamos, que ya me perdí. Esto aplica entonces para el pescado, clavos y tabaco, planteados por Smith como moneda, pues en muchos casos los salarios se retrasaban porque un pescador no siempre tenía moneda. Aquí está hablando pues las otras cosas que pueden llegar a ser una moneda que plantea Dan Smith, que pues claro, usted puede convertir una cosa que no sea una moneda en un bien de intercambio perfectamente. Los escritos mesopotámicos muestran que el crédito precedió a la moneda. Su moneda era el shekel de plata, la cual era equivalente a una fanega de cebada. Esto debido, aunque había plata y podía acuñarse, no circulaba mucho. La gente pagaba al templo o palacio con cebada, cabras, muebles y en el mercado pasaba algo similar, pero no era inmediato. Entonces la persona se tomaba una cerveza, la ponía en una cuenta y la pagaba en tiempos de cosecha, es decir, la deuda. Por eso el libro se llama En Deuda, porque a través de la deuda se puede comerciar. De hecho, la deuda sigue siendo bastante importante a día de hoy. Vaya, miren cuánto es el Producto Interno Bruto Mundial y cuánto es la deuda mundial, a ver qué es más grande. Tercer capítulo, entonces, deudas primordiales. Algunos planteamientos de Smith, como la teoría del valor trabajo, han sido refutados, pero el mito del trueque no. Quizá porque la obra de Smith fue fundamental para la construcción de la ciencia económica. Él estaba buscando leyes. En Teoría de los Sentimientos Morales, que es otro libro de Smith, dice que la mano invisible es un agente de la providencia. La política gubernamental fue clave para que, por ejemplo, el Banco Central inglés triunfara mientras el francés y el sueco fracasaron. Locke y Smith pensaban que había tenido éxito por respaldar su moneda con metales preciosos. Hay varias teorías que se han desarrollado. Está la teoría monetaria del crédito circulante, que plantea que el dinero no es una mercancía, sino una unidad contable. Una unidad monetaria es una unidad de medida y estos existen desde antes del dinero. El dinero mide la deuda. Es un pagaré que promete un pago con algo que tenga el mismo valor.
una persona entrega el pagaré a otra, pero en lugar de pagarse pasa a manos de un tercero y de este a otro y así por años. Si la gente confía, funciona. Si la unidad monetaria tiene valor, porque las personas confían en ella. Para que un sistema desarrollado funcione, se requieren de muchos de estos pagarés y la confianza en una persona no es suficiente, a menos que seas, por ejemplo, el rey de Inglaterra y establezcas un sistema. Si es uniforme, funciona. Si es plata pura o no, si es piel o bacalao, no importa. Si el Estado lo recibe para pagar impuestos, funciona. Enrique II usó palos de conteo como moneda. Eran usados para registrar deuda, pero él los vendió antes de la recaudación de impuestos, lo que los convirtió en un pagaré. Este es un punto muy interesante porque también lo podemos asimilar un poco a lo que pasa ahora. Porque el dinero de Colombia tiene valor, porque el estadounidense tiene valor, porque el japonés tiene valor, cuando muchas veces lo que hacen es, por ejemplo, lo que hacen actualmente es cuántos países generan inflación aposta y aún así la gente sigue, digamos, confiando en el valor de ese dinero, porque un Estado lo está respaldando. En este caso, Enrique II utilizó algo que no era dinero como tal, sino que eran unos palos que eran usados para otra cosa, pero como lo recibían para pagar impuestos, si yo puedo pagar impuestos con este libro, si yo puedo coger este libro y decirle, vea que con eso pago mis impuestos, esto dignamente puede ser dinero. Si el gobierno lo recibe como pago de impuestos, así como Mesopotamia recibía cabras, eso puede contar como dinero perfectamente. El pagaré funciona entonces si la deuda nunca se paga. Así de hecho se fundó el Banco de Inglaterra, una cosa que me voló la cabeza cuando lo leí este libro. En 1694, banqueros prestaron 1.200.000 libras al rey. Obtuvieron con ello el monopolio de la emisión. Podían entonces emitir esa cantidad de dinero y cobraban un 8% de interés por esa deuda, más los intereses que cobraban a las personas que prestan dinero. A día de hoy, la deuda no ha sido pagada y de hacerlo el sistema monetario inglés dejaría de existir. O sea, básicamente, como ya vimos en Francia y en Suecia, hubo un intento anterior al Banco de Inglaterra que fracasaron. Entonces uno, según Locke y según Smith, uno diría, no, es que respaldaron su moneda con oro y por eso funcionaron. Pues no, señor. Lo que hicieron fue, yo soy un banco, yo le presto al rey, al cambio el rey me permite entonces emitir esa deuda que yo le presté a él, digamos como de cierta manera, yo le voy a cobrar unos intereses al rey y claro, si yo le presto 1.200.000 libras y le voy a cobrar intereses del 8% anual a usted, eso significa que al año yo puedo emitir ese 1.200.000 más el 8% de interés que supuestamente me va a pagar el rey. Y adicional a esto, puedo prestar dinero, emitirlo, como le quieran llamar, ponerlo en circulación, el dinero que me va a generar los intereses que me van a pagar las personas a las cuales yo les voy a prestar el dinero. Entonces, claro, si usted piensa que esto fue en 1694, estamos hablando de ya 3 siglos, imagínese cuánto creció la deuda en 3 siglos, 8% anual, tanto para el rey como para todo el dinero que han prestado, ¿cierto? Eso va creciendo porque si yo tengo 1.000.000 y presto al 8%, entonces ese millón, gracias al 8%, va a crecer, no sé, 80.000 pesos o algo así en un año o el tiempo que yo establezca que lo voy a prestar. Entonces, cuando me pagan ese interés, ya no tengo 1.000.000, sino 1.080.000 o 1.100.000, o bueno, el interés que usted le quiera poner. Entonces, claro, tenemos 3 siglos. Entonces, si el Banco Central de Inglaterra es el que emite la moneda y gran parte de toda esa moneda está respaldada por una deuda con el rey que no se ha pagado en 3 siglos, por eso él dice que si la deuda se pagara, el sistema monetario inglés dejaría de existir, porque toda o gran parte, el 99.5% de la moneda inglesa que circula es deuda. Sigamos. Si seguimos a Smith y los metales preciosos, que supuestamente se convirtieron en moneda gracias al mercado, tendría sentido que el rey controle las minas. Los reyes antiguos accedían a todo el dinero que necesitaban. Y no imaginemos, pues, o sea, no es que los metales preciosos no hayan servido, pero lo que les acabo de explicar. Imaginemos un rey que necesita mantener un ejército.
les da monedas de oro y crea impuestos que deben ser pagados con esas monedas. Eso hace que las personas ofrezcan cosas para conseguir esas monedas. Se crea así el mercado y no era necesario requisar a las personas. En ese sentido, el Estado precede al mercado. Lo contrario al planteamiento liberal, y el registro histórico respalda el planteamiento. De hecho, las sociedades que no tienen Estado suelen vivir sin mercado. Es un planteamiento muy interesante porque precisamente lo que se ha planteado durante varios siglos, décadas por lo menos, yo diría siglos, es que el mercado estaba antes del Estado y no es que no estuviera. O sea, digo, o sea, no es que solamente el mercado empezara a existir desde el Estado. Evidentemente sí había cosas antes. Pero con este ejemplo el autor plantea algo bastante interesante y lo que él dice, el registro histórico lo respalda. Y de hecho lo podemos pensar incluso en, por lo menos, Sudamérica y creo que lo podemos pensar en varios países del mundo actual. Y es, yo cojo cualquier cosa, en este caso cogieron los metales preciosos, entonces bajo ese supuesto yo cojo el oro, que quizá sí tiene valor, pero por ejemplo en las comunidades indígenas no tiene un valor monetario. Entonces podríamos hablar de que para muchas personas, por ejemplo pasó con la conquista cuando llegaron los españoles acá, pues les intentaron pagar con oro y para los indígenas era ahí yo como que hago con esto. O sea, yo no voy a trabajar 10 horas al día para que usted me dé este coso de oro. O sea, no me interesa. Ellos veían la vida de otra manera. Entonces, claro, ¿yo qué hago? Creo unos impuestos y les digo, ese impuesto lo tienen que pagar con ese oro. Entonces, claro, ya la comunidad indígena, los campesinos o el nombre que usted le quiera poner, ahora va a trabajar por ese oro porque el Estado va a recibir ese oro para que le paguen los impuestos. En fin, aunque muchos economistas no están de acuerdo con esto, terminan trabajando para gobiernos y aconsejando impuestos que crean mercados antes inexistentes. En este podemos entonces abordar un poco lo que yo hablaba de Latinoamérica. Si usted piensa en Latinoamérica, no sé, el siglo XIX, ¿cuál fue una de las cosas que se hicieron luego de la independencia? Eliminar la propiedad comunal. ¿Por qué? Porque los indígenas pues trabajaban y digamos producían lo que necesitaban, pero el Estado necesitaba que produjeran más. El Estado, no ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Crear, lo que él dice, crean impuestos o quitan propiedad, o bueno, el gobierno puede hacer ciertas cosas y de ahí se crea un mercado que antes no existía. Pensemos, por ejemplo, en los bonos de carbono. Que la contaminación ambiental, que las empresas están haciendo no sé qué, no sé cuántas. Entonces van a tener que pagar unos bonos para que, por ejemplo, en el caso de Colombia, ese dinero vaya en parte a las comunidades indígenas, ellos siembren árbol y así la huella de carbono se equilibre. Bueno, pues ese mercado antes de los bonos de carbono no existía. Y gracias a ese impuesto o a esa nueva reglamentación que se creó un mercado antes inexistente. Entonces el Estado sí que puede crear mercado. En fin, en el caso de Madagascar, el impuesto que se creó y se pagaba con francos emitidos por el gobierno francés se denominó impuesto moralizador. Buscó que los nativos aprendieran el valor del trabajo. Se pagaba luego de la cosecha, por lo que debían vender su producción para pagarlo en la temporada donde menos valía su producto. Si no guardaban lo suficiente, luego deberían comprarle a los comerciantes que se instalaron en la isla a un precio mayor. Muchos se endeudaron. Para pagar la deuda enviaban a sus hijos a la ciudad o buscaban un producto que les generara más ingresos. Se buscó que desarrollaran nuevos hábitos de consumo y aunque hubo resistencia, al final el mercado tomó forma. Aquí en Madagascar, en un hecho documentado, pues básicamente llevaron una tribu indígena que antes no pensaba de una manera a pensar de otra. Un estado que crea un mercado. Cita. Podrían citarse innumerables ejemplos. Algo similar ocurrió en casi todos los lugares conquistados por ejércitos europeos y en los que no hubiera ya mercados. En lugar de trueque, acabaron empleando las mismas técnicas que los economistas de la corriente clásica rechazaban para crear algo parecido a un mercado. Fin de la cita, página 70. Oiga, me estoy alargando mucho, apenas voy en la página 70 y ya va media hora. Esto va a quedar largo. Podrían escuchar mientras cocinan o algo. Los antropólogos han
objetado el trueque desde hace un siglo. Los economistas no aceptan su historia del dinero, aún no es del todo convincente, pero lo más seguro es que nunca lo sea, precisamente porque pues hablamos de registros bastante antiguos. Luego de crisis económicas y el pánico de 1929, los gobiernos adoptaron de alguna manera el keynesianismo. Bajo este paradigma, el capitalismo requiere de la participación del Estado para funcionar a través de medidas deficitarias que inyecten capital en las crisis. Keynes estudió el tema, no fue posible establecer el origen del dinero, pero sí comprobó algo. Desde hace 4000 años, el dinero es una criatura estatal. Ello no implica que sea el único que lo genere. Otros participan, pero lo regula. La teoría de la deuda primordial plantea que la política económica y la social son lo mismo. El gobierno no es el guardián de la deuda y esta existe desde antes que el mercado y el dinero. En un inicio, el sentimiento de deuda era religioso. Para los brahmanes, la existencia es una deuda. El humano nace con ella y a través de los sacrificios la redime temporalmente. En las lenguas indoeuropeas, la deuda es un sinónimo de pecado. Según Bernard Lavoie, bueyes y metales preciosos se usaban en la antigüedad como ofrendas a los dioses. Si el rey toma el papel de cuidador de esa deuda, tiene sentido que por eso cobre impuestos, pero no resuelve la duda de cómo esa deuda pasa a ser dinero. Aquí el autor está reflexionando un poco en cuanto a en qué momento la deuda se convierte en dinero y qué implicaciones tiene que esa deuda, que como ven en algunos casos era como religiosa, pues tome algo más monetario, por así decirlo. Si se toma la teoría del trueque, hay que resolver por qué se seleccionó una en específico para medir a los demás, una mercancía. Si se sigue la teoría del crédito circulante, ¿por qué una obligación moral se convierte en dinero? ¿Cómo pasas cómo pasas de deber un favor a una cantidad de dinero específica? Para los teóricos de la deuda primordial, como hay una deuda que se tiene con la sociedad, el dinero llega cuando se necesita medirla más específicamente. Ya estamos hablando entonces de teorías diferentes del origen del dinero, que eso sigue siendo una discusión a día de hoy. Igual el libro es bastante reciente, que yo me leí la cuarta edición. Hay estudios antropológicos sobre monedas primitivas que no son tomados por los economistas debido a que no se usan para comprar cosas, sino para arreglar un daño que hayas hecho a otra persona o para matrimonios. El verbo inglés topa y viene de una palabra que significaba pacificar. Philip Grierson analizó códigos medievales donde no se ve un regreso al trueque. Las penas, además de devolver lo robado, exigían un pago. Lo mismo ocurrió en Irlanda, Gales y Rusia. La compensación por una vaca o una ardilla se tuvo que medir cuando la persona no se sentía satisfecha con la compensación. En los códigos de Gales hay listados de vacas lecheras con diferentes edades y otros objetos que seguramente no se conseguían en el mercado. Era una referencia del valor de la compensación. Sin embargo, no se sabe nada de los védicos, ni de su estilo de vida como para saber si entendían un sacrificio como un pago con la muerte, y si nos vamos a otros lugares, consideraban ridícula la idea para negociar con un dios que lo tiene todo. Tiene bastante sentido. Tampoco hay cómo sostener que el Estado se apropiara de la deuda. Las ciudades independientes de Mesopotamia no pagaban impuestos. Eran los conquistados los que lo hacían. Aunque los estados cobraban honorarios y multas, es difícil sostener una apropiación cósmica de la deuda. Los griegos rechazaron los impuestos directos. El imperio persa tampoco cobraba impuestos. Y en el imperio romano una parte del impuesto cobrado a los pueblos conquistados se repartía a la gente en forma de cereales. Para que el argumento tenga sentido, la deuda sería con el universo, ya que lo contiene todo, y por tanto algo económico no serviría para pagar la deuda. Tendría que ser otra forma o múltiples formas y no podría ser definido por alguien cómo se va a pagar. El Estado ha defendido la idea de una deuda a cambio de servicios, ¿no? Pero hay que recordar que los estados-nación son modernos. En la antigüedad las personas no sabían en muchos casos a dónde pertenecían.
A pesar de que a nosotros nos hablan del imperio persa y que el imperio Alejandro Magno y que el imperio yo no sé quién y no sé cuántas, en muchos casos lo que hacía la gente era pagar el impuesto si lo tenía que hacer, pero a veces ni sabían quién era el que estaba gobernando. O sea, no había WhatsApp, no había televisión, no había muchas cosas, las cosas quedaban muy lejos, había que caminar o ir a caballo. Usted pagaba el impuesto y su vida no cambiaba mucho si estaba gobernando un rey de aquí o de otro lado. Eso de pensamiento nacionalista es moderno. En fin, cuarto capítulo, crueldad y redención. Llegados a este punto, el dinero es una mercancía y un pagaré al mismo tiempo. La cara de una moneda simboliza la autoridad política que la respalda y la cruz su valor. Friedrich Nietzsche, en la genealogía de la moral, también hace un planteamiento cercano a la teoría de la deuda primordial. Para él, la compra y la venta existen antes que cualquier otra relación humana. Vendedor y comprador, acreedor y deudor. Obviamente no proporciona información que verifique de dónde sacó la información, pero sí ayuda a comprender la redención. En el cristianismo hay una culpa constante que se termina en momentos puntuales con la venida de Cristo o un juicio final. Pero un súbdito no puede negociar con un rey, menos con un Dios, y por tanto un castigo eterno se vuelve más real. Cuando el Padre Nuestro pide ser perdonado, así como uno perdona, cuando Jesús dice a sus discípulos que perdonen, que amen a sus enemigos, que pongan la otra mejilla, es posible que se refiera a que el ser humano no es capaz de hacerlo y por tanto es posible que Dios tampoco. La deuda ha hecho que personas se sometan a otras, pero a diferencia de la esclavitud o de sistemas de castas, ha habido protestas. ¿Por qué? Porque en una deuda comienzan los dos al mismo nivel. En la esclavitud hay inferioridad de manera intrínseca. Además, si una hija terminaba en manos del acreedor psicológicamente, era peor porque era culpa del deudor, no del prestador. Quinto, breve tratado sobre las bases morales de las relaciones económicas. La reciprocidad, los regalos parecen tener relación con la deuda y la economía, pero en realidad hay una relación moral. La relación con nuestros padres tiene algo de deuda, pero es una que no se va a pagar. ¿Qué tipo de deuda es? Y si no lo es, ¿qué es? Las historias de viajeros del siglo XIX muestran otra cara, ya que allí, cuando alguien le salvaba la vida a una persona, se esperaba que le dará regalos en lugar de recibirlos. El autor plantea tres formas de relacionarse. La primera la llama comunismo, no relacionándola con la propiedad en forma legal, sino con la forma en que la sociedad divide las tareas según la capacidad de cada quien y la ayuda desinteresada que hay. No todo requiere una compensación. Cosas cotidianas como dar una dirección, comida o evitar que alguien se ahogue se hacen sin pensar, ni esperar retribución. Hay regalos incluso cuando otro pueblo llega a la zona, aunque en ocasiones son regalos para evitar un conflicto o sometimiento total. La segunda es el intercambio, no solo económico donde según los economistas se busca beneficio, sino en regalos que reconstruyen las relaciones. Unas relaciones son más impersonales, pero igual requieren de cierto grado de confianza. Otras incluyen una invitación a un producto o servicio y a cambio la próxima vez la otra persona invita. Tercero, jerarquía. En este caso las relaciones son desiguales. Si vienen de arriba, la persona u organización espera que continúe y si viene de abajo, se suma a las contribuciones. Si es algo que se repitió varias veces y es difícil que deje de pasar. Toda sociedad vive estas tres formas de relacionarse en distintos momentos, pero se habla de reciprocidad cuando se piensa en ellas. Es una abstracción. Una persona piensa la sociedad como justa si hay equilibrio. Lo mismo pasa con el mercado. Es una simplificación abstracta donde en realidad las cosas son más complicadas y las personas tienen las mismas motivaciones. Por eso es complicado cuando se dice que si ignoran los dictámenes del mercado serás castigado, porque no hay justicia en realidad, ni tampoco reciprocidad. Sexto capítulo, juegos con sexo y muerte. Tanto en la antigüedad como en la actualidad ha habido en los negocios algo más que dinero. Demostraciones extravagantes del poder que hicieron que Neil Bush
recibir a damas a su habitación luego de cerrar un gran negocio, llevándola a la infidelidad varias veces. Las monedas primitivas no son para comerciar. ¿Qué implica la deuda en ese contexto? Siguiendo a Philippe Rospav, el dinero nace para reconocer una deuda que no puede ser pagada. Se usaba en el matrimonio no como una compra de la mujer, pues el marido ni podía venderla, ni podía hacer con ella lo que quisiera. Por el contrario, adquiría responsabilidades. El pago era en realidad un reconocimiento de que no había forma de pagar algo tan único. Los tips de Nigeria dan una mujer cuando se van a casar, pues solo una persona podría igualar el valor. Es decir, aquí estamos hablando de que ni siquiera el dinero podría igualar el valor de una persona y por tanto ellos intercambian mujeres, porque solo así se podría pagar eso. El dinero también se usa en compensación por un asesinato. Los Nuer pueden dar ganado como compensación. Ello no implica perdón, pues de hecho evitan entrar en contacto porque nada iguala una vida. Pero el pago evita que la comunidad entre en un conflicto mayor. Los beduinos, para evitar un conflicto, pedían que se entregara una hija y el pariente más cercano a la persona que había perdido la vida se casaba con ella y al hijo se le ponía el nombre del difunto. Los Lele pasaron de deudas de sangre a organizar su sociedad con las telas de palmera rafia. Como producto, cuando los estudiaron en 1950, no podía usarse localmente. Las deudas de sangre implican algo con una mujer por alguna falta y también si una persona le salva la vida a alguien, se paga con una mujer. Aquí está contestando un poco la pregunta que hicimos anteriormente y es ¿qué implicaciones tiene que se pase de una deuda no monetaria a el dinero y cómo el dinero entonces, o sea, por ejemplo, aquí estamos viendo intercambios de mujeres, o por ejemplo, yo le doy ganado para evitar en un conflicto por la ofensa que le hice, etcétera. Pero entonces va a llegar un momento en que eso va a cambiar por una moneda. Y entonces, por ejemplo, usted ya no me va a dar una mujer a cambio de mi mujer, sino unos papelitos. Eso, pues, para reflexionar. Las primeras monedas surgen de cosas que usan las personas para adornarse. Las monedas tipo ganado y sal surgen cuando los gobiernos aparecen. Los esclavos traídos de otros pueblos son la primera forma en que se puede comprar a un humano, pues no tienen ningún tipo de lazo con la población. De hecho, durante el periodo de esclavitud moderna, la línea entre peón y esclavo se difuminó, y como peones eran entregados por deudas, sufrieron las mismas cosas que los esclavos. Las relaciones también estaban organizadas por deudas según Anthony Rey en el sudeste asiático. El paso que hay que dar para que una persona pueda ser transformada en dinero requiere mucha violencia. Es decir, pasamos de la deuda al dinero con violencia. Séptimo, honor y degradación, o las bases de la civilización contemporánea. La esclavitud tiene algo curioso. Es aceptada a pesar de que, al igual que la guerra, tiene algo que está mal, pero se asume que no se puede acabar y con ello las rebeliones suelen ser contra sus amos, pero no contra la institución. Bastante interesante. Aunque una persona a lo largo de la historia puede ser esclavizada de diversas formas, la guerra fue aceptada como legítima para esclavizar. Es un esclavo porque bajo esas circunstancias habría muerto. De hecho, se considera como alguien muerto. Los romanos leían el testamento y disponían de los bienes. Si recuperaba la libertad, debía empezar de cero. El honor va ligado, ya que una persona en muchos casos tenía la posibilidad de terminar con su vida. No hacerlo implicaba perder su personalidad. En la Irlanda medieval el honor era importante. Los ataques a una persona se pagaban en relación con el honor que poseía la persona, el cual estaba estimado por cualidades y estatus. Un señor aumentaba su honor cuando tenía un nuevo vasallo. El honor masculino se ha ligado a la capacidad de proteger la reputación sexual de la mujer. En la Jonia del siglo XIX, los informes policiales muestran que las peleas con arma blanca comenzaron en su mayoría porque una persona dijo, eso también lo podemos trasladar a la actualidad, porque una persona entonces dijo públicamente que la mujer o una hermana era una.
Cuando un grupo pasa a usar el dinero en el mercado, surge un dilema moral, ya que este puede ser usado para pagarle a una mujer para tener relaciones. Viene a la cabeza el imaginario bíblico de hombres protegiendo cualquier aspecto de la mujer. Pero los textos sumerios de hace 5000 años muestran que las mujeres participaban en oficios como mercaderes y funcionarios. Paradójicamente fue el avance económico y tecnológico lo que cambió la situación. Eso también ya lo vimos con el video de las mujeres en Atenas, que a pesar de que uno se las imagina encerradas, pues las necesidades económicas hacían que hicieran otras cosas. Hay una relación directa con el desarrollo estatal y el militarismo. No se podría hablar de prostitución en el origen. Los sumerios practicaban actividades sexuales en sus templos. En la épica de Gilgamesh, una sacerdotisa es enviada con una bestia que luego de tener relaciones con ella pasa a ser un ciudadano civilizado. El origen de la prostitución comercial está en una mezcla de una práctica sagrada, comercio, esclavitud y deuda. Algunas bailarinas de la India hindú se esperaba que estuvieran dispuestas sexualmente hablando para los fieles, y en Nusi, así como se pagaba por una esclava, los ricos compraban mujeres a familias pobres para casarlas con sus esclavos. Cita: el patriarcado se originó ante todo en un rechazo a las grandes civilizaciones urbanas en nombre de la pureza. Es una reafirmación del control paterno contra grandes ciudades como Uruk, Lagash y Babilonia, a las que se veía como lugares de burócratas, mercaderes y prostitutas. Fin de la cita. Es decir, el patriarcado sería como la respuesta a la monetización de la vida, o por ejemplo si hablamos de prostitución. O sea, ¿qué implica que haya un paso de la deuda al dinero y que ahora con ese dinero yo le pague a una prostituta por tener relaciones con ella y con ese mismo dinero también pueda obtener una persona que no es una prostituta, sino que puede ser su esposa, con la misma mercancía? Los griegos se resistieron a eso. Ya lo vamos a ver. La autoridad paterna sobre la mujer fue una protesta en contra de la mercantilización de las personas, como ya me adelanté. La Biblia, el Corán y la literatura religiosa medieval tienen ecos del desprecio por la corrupción urbana. Babilonia, la madre de las rameras. Eso sí que lo hemos escuchado. Parece ser una pelea entre desposeídos y nuevos ricos, donde la pobreza llevaba a mujeres a la prostitución y debían distinguirse. El código asirio del milenio 2 a.C. prohíbe que las prostitutas usen el velo. El Estado mitigaba la cosificación al mismo tiempo que hacía cumplir el pago de las deudas. Ahí es donde hablamos otra vez de la legitimidad de la deuda. Es decir, que a la par que la sociedad se mercantilizaba, la pobreza llevaba a las mujeres a la servidumbre o a la prostitución, y como respuesta había una resistencia que buscaba reafirmar la autoridad del padre y evitar la mercantilización de la mujer. En Grecia el dinero no compraba nada, se buscaba honor y este traía tesoros. Tim pasó a significar honor y precio al mismo tiempo. Siglos después la moneda se usó para pagar a los soldados y en el 600 a.C. acuñar moneda era símbolo de independencia. El comercio llevó deuda a Grecia. La solución fue amnistías, prohibir la servidumbre y enviar a los hijos de personas pobres a fundar colonias militares. El comercio de esclavos permitió mejorar el estatus de algunos, lo que hizo que la aristocracia se apartara de esas actividades para diferenciarse. Esta revolución llevó a que el honor estuviera ligado al desprecio por el comercio. Para la mujer estuvo ligado a su virginidad y modestia. Cita: esta cita me voló la cabeza. El hábito asirio del velo nunca se adoptó de manera generalizada en Oriente Medio, pero sí que se adoptó en Grecia. Por mucho que parezca contradecir nuestros estereotipos acerca de los orígenes de nuestras libertades occidentales, las mujeres de Atenas, a diferencia de las de Persia o Siria, debían llevar velo cuando se exhibían en público. Fin de la cita. En realidad la aristocracia griega deseaba el dinero. Lo que no le gustaba era que el dinero no discriminaba. Todos podían obtenerlo, comprar sus cosas y con él, y por tanto,
Era un anhelo común sin importar su estatus. Es decir, como no había diferencia, por eso lo rechazaron y por eso rechazaron el comercio. Porque si yo soy la élite, ahora ¿cómo me distingo de usted si a través del dinero usted puede obtener lo mismo que yo? O bueno, algunas cosas. Antes del dinero, uno le pedía cosas prestadas al otro constantemente y viceversa. Igual pasaba con los regalos, pero con el dinero llegó la devolución del interés. Con ello vinieron discusiones relacionadas con la moral. En Roma, el concepto de propiedad privada absoluta se desarrolló a partir de la relación entre un amo y un esclavo. La ampliación a objetos como tal vino después. Para los romanos, un esclavo era una persona y un esclavo a la vez. Los amos podían hacer lo que quisieran con sus esclavos, pero a diferencia de la esclavitud americana, no habría una superioridad. El esclavo podía ser más inteligente o con una moral más alta, puesto que cualquiera podría ser esclavo. Aquí tocamos, sería bueno hacer un video más adelante, el tema de la esclavitud, que hay mucha gente que cree que la esclavitud antigua es la misma que la esclavitud moderna, y aunque la institución se mantiene, es decir, la esclavitud se ha dado en diferentes etapas de la historia, no es la misma esclavitud en el siglo XX que en el XIX, que en el XVIII, que en el X, que hace 2000 años. Ese poder hacer lo que quiera con mis cosas tuvo influencia en el desarrollo del concepto de libertad que no murió con la caída del imperio, sino que se desarrolló llegando incluso a los derechos. Yo poseo derechos. Llegados a este punto hemos visto dos opciones. Una donde la posesión y el intercambio son lo principal y otra donde la deuda permea todo. 8. Crédito contra lingote y los ciclos de la historia. Dado que las ideas políticas actuales tienen relación con la esclavitud, había que mirar por qué se acabó. Con la caída del Imperio Romano terminó. Por eso en la modernidad se tuvo que inventar una inferioridad africana para justificar la esclavitud, ya que los europeos no aceptaron bajo ninguna justificación que un igual fuera esclavizado. Ese es un planteamiento bastante interesante. Es decir, ¿por qué fueron los africanos los que fueron esclavizados en la Edad Moderna? Porque los europeos ya habían pasado por la esclavitud y no estaban dispuestos a volver a ella, porque españoles, bueno, piensen en diferentes regiones de Europa, fueron esclavizados, es decir, antes la gente, sin importar el color de la piel, fue esclavizada. Ellos habían pasado por eso y no iban a permitir que un igual volviera a pasar por eso. Entonces, ¿qué había que hacer? Según el autor, me pareció una idea bastante interesante. ¿Y cómo justificamos entonces la esclavitud? Pues busquemos gente que no sea europea. Y hay determinismo geográfico alemán, darwinismo social, etc. La historia tiene ciclos. La historia del dinero, la deuda y el crédito nos permiten comprobarlo. Hacia el 600-500 a.C., Lidia, India y China decidieron acuñar moneda. En lugar de crédito, decidieron emplear los metales que usaban para comerciar internacionalmente. Y luego se expandió a otros lugares. Pero luego, hacia el 600 después de Cristo, se abandonó la moneda y regresó el predominio del crédito. Esa es una idea que normalmente también manejamos en historia, y es que, bueno, en toda la historia en general, igual él está haciendo de cierta manera historia, y es que una historia mínima de la economía, una historia alternativa de la economía. Y es que la humanidad no avanza de manera lineal, sino que hay como ciclos. Usted va y vuelve, va y vuelve. Piensan en la revolución sexual de los 60. Muchos de los hippies de los 60 terminaron siendo los más conservadores luego. ¿Por qué? Porque hubo una liberación, luego como que se volvieron al conservadurismo. ¿Y qué está pasando actualmente? Pues una cierta liberación sexual, que las mujeres sin sostén, no sé qué, no sé cuántas. ¿Qué pasó? O de hecho ya está pasando en algunos países, presidentes conservadores. Una resistencia, porque no avanzamos en línea recta, sino que avanzamos y nos devolvemos. Sí vemos ciertas cosas como avance, por supuesto. El crédito suele prevalecer en tiempos de paz ya que requiere confianza. El lingote en tiempos de guerra, ya que aunque puede ser robado, todo el mundo lo acepta sin hacer preguntas. Totalmente. Los intereses son anteriores a la escritura. Lo que sí,
Lo que sí permiten ver los restos es que las deudas se perdonaban cada determinado tiempo, lo que permitía un reinicio y evitar el colapso. Egipto evitó los intereses, pero no pagar una deuda generaba fuertes castigos. El faraón Bakenrenef abolió la servidumbre por deuda para evitar perder soldados por ello. La piedra Rosetta, que permitió entender los jeroglíficos, originalmente era una amnistía para prisioneros y deudores. 9. La era axial. ¿Qué es esto de la era axial? Pues va del 800 a.C. al 600 después de Cristo. La invención de la acuñación de la moneda coincide con la aparición de los filósofos como Pitágoras en Grecia, Buda en India y Confucio en China. En todos los casos la moneda nace de ciudadanos y luego es monopolizada por el Estado. ¿Por qué pasaron los metales de ser usados por los ricos a la población de a pie? David Schaps dice que es posible que los conflictos de esa época hicieran que soldados se quedaran con objetos valiosos y de ahí llegaron a las personas por medio de compras. También hubo un paso de los ejércitos aristocráticos a los profesionales. Con ello los soldados podían ser de otro lugar y con ello una moneda era más útil que ganado que difícilmente sería transportado y una letra de cambio no sería válida en otro lugar. La escala a la que se debía acuñar requirió del Estado y los lugares comerciales no les fue muy bien. Fenicios, Sidón, Tiro, Cartago, por ejemplo. Los pueblos conquistados servían como mano de obra esclava para extraer de las minas el mineral que requería el mantenimiento del ejército, sumado al botín. También se puede observar un patrón. Las monedas se acuñaron para solucionar una crisis. Roma abolió la servidumbre por deuda en el 326 a.C. y acuñó moneda en el 338 a.C. Cita. Tanto en Grecia como en Roma, los intentos de solucionar las crisis de deuda mediante expansión militar fueron siempre, en definitiva, maneras de esquivar el problema y solo funcionaron por un periodo limitado de tiempo. Cuando la expansión se detuvo, todo regresó al punto en que se encontraba antes. Fin de la cita. Como no tenían un borrón y cuenta nueva como Mesopotamia, los campesinos fueron siervos cada vez más, hasta que fue necesario usar guerreros de otras regiones porque ya no había campesinos libres. En India, con el emperador Asoka, luego de muchas masacres, decidió abrazar el budismo. El militarismo comenzó a retroceder y con él la acuñación de moneda. Ya que su religión nunca condenó la usura de manera formal, la sofisticación del crédito aumentó. Aunque en 3500 a.C. los sumerios tenían moneda, fueron los griegos los que reflexionaron sobre ella, las matemáticas y su relación con la naturaleza. La moneda por lo general superaba el valor del metal en que estaba hecha, pero fuera de la ciudad, por el contrario, era pesada de igual forma que un metal sin acuñar. Es decir, en una ciudad donde el Estado está respaldando el valor de esa moneda de $1 o bueno, €1, lo que ustedes quieran, tiene valor. Ahora, ellos viajaban a otro lugar y ¿qué vale esa moneda? Aquí no hay ningún Estado que la respalde. Entonces vale lo que pesa. 10. La Edad Media del 600 al 1450. La Edad Media comenzó antes en India y China, entre el 400 y el 600. La moneda colapsó debido a que ya no se pudo extraer recursos del campesinado y el crédito aumentó. Los monasterios recibieron donaciones que en lugar de ser gastadas fueron convertidas en intereses a perpetuidad, lo que garantizó su sostenimiento. Acumularon oro, lo que hizo que algún gobernante como Harsa adoptara políticas antirreligiosas y fundiera el oro e hiciera monedas, pero no terminó nada bien. Los estados perdieron poder. El sistema Hagmaní fueron castas que protegieron a cambio de impuestos y trabajo. Eran aldeas autosuficientes. Surgieron leyes que clasificaron a la población en clases que especificaban cómo la persona había sido esclavizada, sea por una deuda, por guerra u otra forma. Los intereses también se organizaron por casta y también se establecieron las formas de pagar. En el año 1000, las restricciones a los intereses desaparecieron. En realidad, una persona no era esclavizada. Voluntariamente se endeudaba y luego debía trabajar para pagar.
Incluso la deuda pasaba a las otras generaciones. En China también hubo un retroceso, pero se reordenó rápidamente y dado que dinastías como la Han o la Ming se originaron en revueltas campesinas, sus intereses se cuidaron, la esclavitud y la usura se combatió. Aunque el confucianismo es hostil al mercado y la ganancia se aceptaba, el esfuerzo, ya que el esfuerzo del mercader debía ser recompensado, no así la especulación. Por ello China desarrolló un mercado fuerte pero no capitalista. China tuvo el estándar de vida más alto del mundo por siglos, como lo hemos visto ya en otros videos. Con el budismo se desarrolló un sentido de deuda con el karma, una deuda que se acumula y debe ser pagada de ser necesario en otra vida, lo que podía generar donaciones a los monasterios para pagar deudas de una vida pasada. Otra línea se centraba en la deuda con los padres, sobre todo con las mamás. Incluso se calculó cuánta leche tomaba un bebé del pecho de su madre para cuantificarlo. La deuda también eran donaciones a los templos. En ocasiones eran inmensas. Los templos acumularon capital financiero por primera vez. Prestaban a intereses bajos. Con el tiempo tuvieron toda clase de negocios alrededor de ellos. Hubo represiones debido a esto. Una destacada es la de 845, donde se arrasaron miles de monasterios y más de 100.000 personas fueron liberadas de la servidumbre. La excusa, China se estaba quedando sin metal y ello permitió acuñar más moneda. Es el problema de ligar la deuda a la eternidad, eso que estamos diciendo anteriormente. Es necesario vaciarse de todo lo material para liberarse y para la doctrina Mahayana, la liberación es colectiva y por tanto no es posible lograrla. Por eso los monasterios, porque son infinitos, usted se va a morir, el monasterio va a seguir, y al no estar bajo las reglas del tiempo es posible alcanzar la redención a través de la acumulación de las ganancias en un monasterio. Es decir, donan y donan al monasterio, la riqueza del monasterio crece y crece y crece, pero como estamos hablando de la deuda de muchísimas personas, pues solo así se va a poder pagar esa deuda que en teoría nunca se va a pagar. El mundo islámico no solo fue el centro innovador durante la Edad Media, sino que usaba a los esclavos como adorno o como soldados. Las personas no estaban muy convencidas de pelear contra personas que tuvieran su misma religión. La usura se prohibió, la esclavitud entre ellos y dado que Mahoma fue mercader, tenía una actitud positiva frente al comercio. Los precios podían ser más altos en caso de que se comprara a crédito, lo que hizo que los cheques, los SARC, se usaran bastante. Es decir, tenían un profeta diferente que estaba a favor del comercio, mientras que el cristianismo pues tenía un profeta que no estaba muy a favor del comercio. La reputación era lo que respaldaba los cheques, no el Estado, y por ello no podían transformarse en papel moneda. Hacían alianzas para invertir, repartían las ganancias, incluso podían fundar sociedades sin dinero llamadas de buena reputación, ya que aunque no tenían capital, sí tenían reputación. Y ello es fundamental donde no es el Estado quien vigila la mayor parte de las obligaciones. Es decir, este es el sueño de muchísimos liberales. Un mercado en el que no interviene el Estado y fue posible porque no se podía cobrar intereses. Interesante. El mercader fue respetado. Llevaba a cabo grandes empresas ya y a diferencia de un guerrero, no necesitaba violencia. De hecho, en las mil y una noches se elogia en una parte al mercader. Se rechazaba el control de los precios. La interferencia del gobierno en el mercado era un sacrilegio. Mucho antes que Adam Smith, Al-Ghazali en el siglo XI y Al-Tusi en el XIII, hablaba de la naturalidad del intercambio, de la división del trabajo y sus beneficios, aunque a diferencia de Smith, no era una búsqueda por beneficio individual, sino la ayuda mutua, lo que desarrollaba el mercado. Diferentes regiones, diferentes mentalidades. Un mercado basado en la cooperación, no en la competición. Y en cuanto al origen del dinero, no es por dificultad de comerciar, sino por la comparación. No se puede comparar un camello con el azafrán. La moneda sirve para comparar las dos cosas con un tercero que en sí mismo no sirve para nada. No tiene características, excepto una, el valor, dinero virtual en un mercado libre sin control estatal. Sí usaron el dinero, pero claro, por ejemplo,
En un sistema capitalista usted cobra intereses y por tanto ese dinero, si yo lo presto a usted, a pesar de que yo, digamos, no solamente mediante el trabajo, sino que yo puedo ganar dinero a través de simplemente el dinero. Yo le presto el dinero, se pagan los intereses y yo con eso ya estoy ganando. Lo que no le gustó tanto a los medievales, en cuanto a que el tiempo es de Dios y entonces usted cómo va a ganar dinero si es el tiempo el que le está dando esas ganancias. En fin, pero no voy tanto a eso, sino que como ellos, el dinero, como no se pueden cobrar intereses, entonces solamente hay una forma de ganar dinero y es comerciando. Porque si yo le presto dinero a usted, como no cobro intereses, yo no voy a ganar nada. ¿Sí ve? Entonces ahí es donde, a pesar de que es un mercado, no es necesariamente igual al capitalista, pero gracias a que no es igual al capitalista, tampoco necesito intervención estatal. ¿Y por qué un sistema capitalista sí podría, en ciertos casos, necesitar intervención estatal? Porque claro, si vamos a cobrar intereses por prestar dinero, pues necesitamos a alguien que me garantice que sí me van a pagar los intereses. Porque hay formas de garantizar violentas de que sí le paguen los intereses, pero pues una sociedad que paga intereses a punta de que uno violenta al otro para que le pague los intereses, pues digamos que no es muy funcional. Entonces debe haber un estado o unas entidades que garanticen que los préstamos que se hacen, por lo menos los legales, sí se paguen, eh, pues sí, se paguen los intereses como se acordó. Pero claro, si usted no quiere intervención estatal, lo que pasó con los musulmanes, pues si usted no cobra intereses, no necesita nadie que regule el pago de esos intereses, por tanto, no necesita el Estado. En fin, un mercado creado por la gente, no por el gobierno. Los cristianos también reaccionaron fuerte en contra de los intereses. La Biblia daba bases para atacarlos y los condenaba al infierno, como ya vimos en otro video. Deuteronomio 23, 19, 20. Sin embargo, dice que si es un extraño se le puede cobrar intereses. Los judíos eran vetados de los oficios, por lo que se ganaban la vida prestando dinero. Los reyes aprovechaban esto, los protegían y cuando lo necesitaban se les quitaba el dinero, los encarcelaban, incluso eran torturados. Abraham de Bristol se negó a pagar una deuda inventada por el rey, luego de que luego de que le arrancaran 7 dientes, se dio a pagar. Creo que cualquiera hubiera cedido a pagar. No me arranques más dientes, por favor. O están las masacres de Norwich de 1144 o la de Blois de 1171. La mayoría de los judíos no eran prestamistas. Había prestamistas cristianos, luego estaban los lombardos y los caborcinos. En el campo el crédito aumentó, signo de libertad, comercio y con el tiempo crecimiento. Con el surgimiento del derecho romano y su concepto de la propiedad privada, hubo más herramientas para defender los intereses. Una por el hecho de la demora en el pago, tiempo, y otra porque de no prestar se podría generar una ganancia de otra forma. Claro, si yo te presto a interés, porque es que si yo no le presto a usted y hago otra actividad, podría estar ganando dinero con esta actividad, en lugar de prestarle a usted y, digamos, no ganar nada. Pero claro, como le digo, con los musulmanes, claro, solamente se puede comerciar. Y entonces usted dice, no, pero es que si yo voy a montar un negocio, pero no tengo capital, ¿cómo hago para montarlo si nadie eh, me presta el dinero? Con deuda y reputación, como ya vimos. Los templarios también terminaron mal debido a que Felipe IV estaba muy endeudado. Si se sigue la línea estrecha derivada de la Ilustración francesa, la Edad Media sigue a la fe, a su autoridad de manera ciega. Pero al incluir al Islam, China e India, lo que se ve es diversidad de pensamiento. Si el Islam creó un mercado, pero no llegó al mismo resultado que el capitalismo occidental. Primero, porque el honor y el crédito eran igual de importantes. No se mataban unos a otros porque no había nadie que lo impidiera si pasaba. Segundo, hay ganancias y hay riesgo. No hay mecanismos diseñados para evitarlos. Por eso no había usura, porque un tipo de interés fijo elimina el riesgo. En otras palabras, aplicaron lo que Occidente plasmó en sus libros, pero nunca aplicó. Es decir, lo que Occidente plasmó en sus libros liberales, yo soy liberal, no estoy diciendo
que esté en contra del liberalismo, pero pues también soy historiador. Primero historiador y luego liberal. Entonces primero, ¿qué hay de evidencia? Y luego, ¿qué me gustaría que hubiera? Capítulo 11. La era de los grandes imperios capitalistas, 1450-1971. Con la disminución poblacional hubo un aumento de los salarios. Luego, con el descubrimiento de nuevas tierras, la abundancia de metales preciosos disparó los precios. Aunque mucho del oro y la plata terminaron en India y China, como ya hemos visto en su momento, precisamente porque China tenía un mercado mucho más desarrollado que el europeo. Durante el siglo XV, el pago de impuestos con trabajo, la imposibilidad de cambiar de empleo, entre otras cosas, generó malestar en la población. Muchas personas hicieron minería ilegal y con ello se creó un mercado informal que no declaraba. En 1430 el gobierno las quiso cerrar, lo que ocasionó fuertes revueltas que arrasaron ciudades, lo que hizo que el gobierno legalizara las minas, reconociera la plata como moneda y dejara de emitir papel moneda. El mercado chino floreció, la población se multiplicó y las minas locales pronto no dieron abasto. Necesitaban los minerales que llegaban a Europa y dado que no requerían nada de ellos a cambio, se generó un mercado donde la plata se iba para China. De ahí venían productos en grandes cantidades, por lo que no fue la abundancia de metal lo que generó inflación en Europa, que es lo que se suele decir. Fue el manejo que gobiernos, banqueros y mercaderes le dieron al oro y la plata, destruyendo la confianza de la gente que en muchos casos no necesitaba dinero. Es decir, esta inflación de la crisis española que normalmente se dice que es por todos los metales que llegaron, no fue por los metales terminaron en China, fue por el mal manejo del gobierno, uy, el gobierno manejando mal el dinero. Eso nunca lo había visto. Los nativos en Tenochtitlán no la pasaron bien en las minas, morían por hambre, por cansancio, y aunque lograron regresar a su hogar, podían morir al poco tiempo por las condiciones que atravesaban. La deuda que adquirió Hernán Cortés antes de partir con su expedición lo motivó a tener éxito. Cuando lo consiguió, sus soldados no fueron bien recompensados, por lo que cuando se les dio la oportunidad de controlar provincias, extrajeron lo que pudieron para pagar sus deudas. Cortés, de hecho, terminó acorralado por sus deudas. Hasta Carlos V estaba endeudado. Cita. Todo esto ayuda a comprender por qué la iglesia era tan intransigente en su actitud con respecto a la usura. No se trataba tan solo de una cuestión filosófica, era una cuestión de rivalidad moral. El dinero siempre tiene potencial para convertirse en un imperativo moral por sí mismo. Fin de la cita. Las primeras grandes corporaciones, la Compañía de las Indias Orientales Inglesas y las holandesas, hacían lo mismo, explotar, conquistar y extraer. Es una estructura que elimina la moral y solo deja la ganancia. Lutero estaba en contra de la usura. A él lo siguieron movimientos campesinos, pero con Calvino pasó todo lo contrario, y para 1650 los protestantes, en su mayoría, aceptaban un interés razonable. Mientras hubo autores como Jean Bodin que plantearon que la cordialidad es la base para la construcción de una sociedad, otros como Thomas Hobbes hicieron todo lo contrario. Hobbes plantea que la sociedad se mueve por interés propio, la motivación humana ligada a la pena que debe pagar por retrasarse, decisiones basadas en un cálculo racional ventajoso. Aunque parecía un argumento científico por estar ligado a la contabilidad, en realidad era teológico, una humanidad incorregible que debe ser vigilada por un ente superior. El origen del capitalismo viene de la conversión de una economía crediticia a una de interés, es decir, de deuda a una deuda con interés. Una transformación moral donde las redes fueron reemplazadas por el poder impersonal del Estado, lamentablemente. En una sociedad donde todos eran acreedores y deudores, la criminalización de la deuda hizo estragos y transformó a la sociedad. Ahí es donde estamos pasando entonces de una sociedad de la deuda a una sociedad de el interés por esa deuda. Aunque Adam Smith, o de deuda a moneda podríamos decir.
Aunque Adam Smith escribió que el carnicero del cual se obtenía la carne no era benevolente, sino que buscaba su propio interés, esa sociedad aún no existía. Los tenderos aún usaban en mayor medida el crédito. Otra vez se inventó la historia y por eso ignoró la cooperación mutua que requiere un libre mercado sin Estado y la violencia que estaba creando un mercado competitivo y egoísta. Con Edward Parnell Thompson, de hecho, también vimos cómo en la economía moral de la multitud, cómo la población se resistió a este nuevo sistema. El origen de los instrumentos financieros y el dinero moderno está en Venecia, en el siglo XII, que emitió bonos de deuda con intereses para su milicia financiar Holanda. Holanda hizo lo propio en el siglo XVI, y para 1650 era normal que un holandés tuviera deuda gubernamental, deuda que luego se usaba como moneda. Aunque papel moneda como tal fue con el Banco Central Inglés, que como recordarán vino de un préstamo al rey. La circulación de ese dinero no fue una deuda con el rey, sino una deuda del rey que tuvo algunos problemas cuando la plata incrementó su precio y hubo que acuñar la moneda que estaba en circulación nuevamente. El papel moneda se estabilizó cuando se respaldó con metales preciosos. En 1717 Gran Bretaña adoptó el patrón oro, reforzando la idea de que el oro y la plata eran dinero. Cita: poco sorprende, por lo tanto, que casi todo el mundo acabara aceptando los postulados económicos, si así se los puede llamar, de Newton. La noción de que uno no puede sencillamente crear dinero o siquiera en realidad jugar a hacer componendas con él. Tenía que haber alguna base sólida y material para todo esto o el sistema completo enloquecería. Fin de la cita. Ya vamos en la página 451. Es por eso que se le creyó a Newton. El dinero no se podía crear de la nada. Debía haber una base sólida, en teoría. El trabajo asalariado, aunque para los marxistas es la base del sistema capitalista, en realidad es medieval. Desde los 12 años las personas se empleaban como sirvientes y recibían a cambio, además de cama y comida, algún tipo de salario que acumulaban para luego casarse y tener su propia casa. Así como imaginamos a los obreros ingleses como el inicio, también pensamos que recibían sus salarios de manera regular, pero las políticas monetarias inglesas no lo permitían, así que llevaban cosas de las fábricas o les daban bonos para la tienda. Apenas en 1800 se pagaron los salarios en metal y a tiempo, gracias a la estabilización de las finanzas. La visión de empleados con horario de entrada y salario al final de la semana era irreal, pero se fue adoptando con el tiempo. Cabe anotar que nunca ha sido la forma predominante. Cita: esta es en realidad la razón por la que la obra de Smith es tan importante. Creó la imagen de un mundo imaginario, casi completamente libre de deuda y crédito, y por tanto de culpa y pecado. Un mundo en el que hombres y mujeres eran libres de sencillamente calcular sus intereses sabiendo que todo había sido dispuesto por Dios para el bien común. Fin de la cita. Estos modelos no son malos en sí mismos. El problema es cuando las personas los asumen como reales. Lo mismo pasó con Marx. Era una utopía. La mayoría de la gente no era obrera, pero aún así el mundo buscó volver estos modelos realidad. Thompson ya la demostró. No todo el mundo era obrero, por lo menos no cuando Marx lo dijo que lo era. Siguiendo a Immanuel Wallerstein, la Revolución Francesa introdujo ideas sin precedentes, que el cambio de la sociedad es inevitable, la sociedad avanza, que el gobierno debe gestionar dicho cambio y que el pueblo le da legitimidad. Supuestamente, por supuesto. Capítulo 12. 1971. Inicio de algo aún por terminar. Richard Nixon abandonó lo que queda del patrón oro en lo que quedaba del patrón oro en 1971 y desde entonces tenemos un régimen fluctuante. Ya hay un video sobre las crisis económicas y por supuesto de esta. Referirse al dinero actual como fiduciario implica que el oro tiene valor real, pero en realidad es una variante del dinero crédito.
Lo que hace la Reserva Federal estadounidense es una variación del Banco de Inglaterra. Se presta dinero al gobierno con la compra de bonos del tesoro y se monetiza la deuda al prestarle a otros bancos. Como estos no pueden emitir dinero, crean dinero virtual teniendo una base fraccionaria. Es decir, la mayoría del dinero no existe. La deuda estadounidense crece a la par que su presupuesto militar, lo que hacen los países al comprar los bonos del tesoro y luego usan ese dinero como divisa. Es una deuda que nunca va a pagarse, como la inglesa, pero como circula de mano en mano no es necesario hacerlo. Y con la inflación esta deuda se deprecia. Es decir, yo soy endeudado, creo inflación y la deuda que ya tenía se vuelve más pequeña. Mientras tanto, a los países que usan sus bonos del tesoro se les exige que sean muy estrictos. Es decir, todo el mundo tiene que ser estricto, pero Estados Unidos no. Estrictos con sus políticas monetarias. Los países que más los tienen son protectorados estadounidenses. Y claro, el hecho de que el petróleo se pague con dólares mantiene su fuerza. Pero a diferencia de tiempos anteriores, esta vez el dinero virtual está bajo guerras, sometiendo el FMI obligando a cumplir reglas que Estados Unidos no cumple. Keynes recordó que ya que los bancos imprimían dinero de la nada, no había razón para no hacerlo en tiempos de recesión para estimular la economía y salir de la crisis. De hecho, una parte del mundo adoptó sus ideas y muchas personas se beneficiaron, tuvieron una mejor vida, pero en los 70 esto paró pues el colapso se veía venir. Desde entonces, mientras la productividad aumenta, los salarios se estancan. Volver al monetarismo implicó que aunque el dinero ya no tenía respaldo, había que vivir como si fuera escaso. En compensación por la eliminación de los aumentos salariales, las personas podían aspirar a comprar una casa. En 1980 el Congreso estadounidense eliminó el límite para los tipos de interés. Ya no había que usar matones para cobrar deudas con 50% de interés. Un juzgado era suficiente. Se cambió el nombre de la corrupción política, ahora los sobornos se llama hacer lobby. Curiosamente, un año antes del colapso de las hipotecas, se reforzó a los acreedores ante la ley de bancarrota. Durante la crisis se salvó a los bancos con dinero del contribuyente y su dinero ficticio fue tratado como real. Luego de lo que ocurrió en los 60 y los 70, la búsqueda por que las propuestas alternativas crezcan es permanente. Aunque cayó la URSS, sigue el espionaje, ejércitos, cámaras, mientras la gente vive una burbuja especulativa tras otra. La única libertad que queda es tener un pedazo de subordinación. Cuando se pasó de metal a crédito virtual, la última vez hubo catástrofes. Estamos al borde de ello. El capitalismo parece funcionar gracias a la imaginación catastrófica futura. Ello evita la especulación a gran escala. Para que la vida solo sea medible en términos económicos, tiene que ser violenta. Solo un ladrón calcularía por primera vez cuánto vale algo. Solo un ejército, solo un ejército ve figuras culturales y las transforma en una moneda sin historia. Solo una persona sacada de su contexto, los esclavos, puede ser medida en productos o monedas. Y para finalizar, un mercado nace por medios violentos, pero con el tiempo generan redes con honor y confianza. Pero la coacción hace que la confianza se vuelva número. Y hasta aquí este video del día de hoy. Un libro excelente. Se lo tienen que leer, no sé cuándo puedan, pero tienen que hacerlo. Los que llegaron hasta este momento, que ya va más de una hora. Y nos vemos en el próximo.